Continuando con las charlas que venimos teniendo por el Concilio de Nicea, por los 1700 años, este jubileo del Concilio de Nicea, hoy vamos a meternos ya en el centro de este asunto, en el centro de este concilio, que son los debates principales. Y es el debate grande que se dio si Jesús es Dios o no. Ese es el gran tema central del Concilio de Nicea, el cual se comienza a debatir. El día de hoy vamos a centrarnos sobre todo en los argumentos bíblicos para tomar ese punto de partida. En sí, el arrianismo plantea una pregunta que es de hecho muy humana. Nosotros nos es mucho más fácil pensar en Dios como uno, un solo Dios, y que por ejemplo pensar en Dios como Trinidad. Pensar a Dios como Trinidad nos requiere un esfuerzo mucho mayor de pensamiento. Así más o menos funcionan todas las herejías. Las herejías a lo largo de la historia han sido formas humanas de pensar, las cuales quizá han simplificado o exagerado algunas cuestiones del misterio de Dios para, en un error de comprensión sobre todo. Mayoritariamente no podemos decir que surgen de una mala voluntad, sino de una mala comprensión, tristemente. Esto surge de una pregunta muy humana, que es ¿cómo puede Dios venir al mundo? Y además, entendiendo Dios es uno, entonces decían esta postura que Jesús no puede ser Dios. Y además se planteaba que el título Hijo de Dios era simple y llanamente un título mesiánico, como un título lindo que se le daba a Jesús. Estos eran los postulados de la herejía que conocemos como el arrianismo. Esta herejía fue planteada principalmente por un sacerdote llamado Arrio, el cual era un sacerdote de Alejandría, de la zona de Egipto, el cual planteaba esto y se le sumaron una serie de autores y obispos que estuvieron de acuerdo con él y empezaron a hacer una movilización muy grande. Sobre todo se basaron en esta imagen de la sabiduría creada del Antiguo Testamento. Por ejemplo, lo que encontramos en el escrito de Proverbios. El Señor me creó como primicia de sus caminos, antes de sus obras, desde siempre. Yo fui formada desde la eternidad, desde el comienzo, antes de los orígenes de la tierra. Esta palabra, acá, me creó, es de lo que fuertemente se agarró el arrianismo para presentar su postura de que Jesús era una criatura. Ellos plantean, incluso siguen habiendo arrianos hasta el día de hoy, así que lo tenemos que decir en presente, tristemente, ellos plantean que Jesús no es Dios como el Padre, sino que es la criatura más importante, más poderosa, a través de la cual después Dios crea el mundo. Sin embargo, no llega a ser Dios en el sentido fuerte. Se podría decir como si Jesús fuese una especie de mega arcángel que dirige todo el cielo, sin embargo, no es Dios. Esta es la postura errónea del arrianismo. Y para meternos en la cuestión, vamos a ver si Jesús es Dios o no. Y para esto vamos a recurrir a la fuente principal, que es la Biblia. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Para empezar, vamos a ver, ya ponemos de entrada uno de los argumentos más clásicos para hablar de la divinidad y para hablar de la Santísima Trinidad, que es la fórmula bautismal. El bautismo, Jesús mismo le manda a los apóstoles que bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto marca una línea muy trinitaria de la creencia en la Trinidad, porque es muy raro pensar que que Jesús mande a que se bautice a las personas en el nombre de Dios y en el nombre de otros que no fueran Dios. Entonces, carecería totalmente de sentido esta fórmula trinitaria, que es la que Jesús mismo manda, sin pensar en la Trinidad. El arrianismo, además, presenta esta idea, como hemos visto, la de Proverbios 8, que es el Señor me creó. Sin embargo, los padres del concilio determinaron y se dieron cuenta de que el escrito, de hecho, no está tan hablando de Jesús como tal, sino que es una sabiduría en sentido figurado, la sabiduría de Dios. No habla tanto de la persona de Jesús como creada. Entonces, no es una afirmación literal de la creación del Hijo. Y después, otro argumento fuerte del cual se agarran los arrianos modernos y también los antiguos, es sobre este texto de Juan 14, que dice, el Padre es mayor que yo. Y este texto fue muy mal interpretado, porque no se refiere a, a Jesús que sea menos que el Padre,
sino que se refiere a que en su condición de encarnado, Jesús humano, por supuesto, el Padre es mayor. Sin embargo, no se refiere a su naturaleza divina. Y esto, bueno, vamos a empezar a indagar un poco en las Escrituras para ver un poco de los argumentos que existen para mostrar que Jesús es verdaderamente Dios. Estos son unos pocos que vamos a exponer, sin embargo hay muchísimos, muchísimos más. Por empezar, en todo el Evangelio de Mateo, comenzando por ahí, vamos a encontrar profecías del Antiguo Testamento que se refieren a Dios y sin embargo los vemos ahora cumplidas en Jesús. Cosas que dicen los profetas que va a ser Dios en persona y sin ningún mediador, y vemos en el Nuevo Testamento cumplidas en la persona de Jesús, haciéndolo. Por ejemplo, Isaías 35 habla de una cantidad de cosas que va a pasar cuando Dios en persona venga a salvar a su pueblo. Y esta serie de cosas que son, por ejemplo, que van a ver los ciegos, que los cojos van a poder caminar, que los sordos van a poder oír, una serie de cosas, una serie de descripciones que tiene el texto de Isaías, y vemos literalmente Jesús citando ese texto de Isaías referido a su propia persona. Y esto lo encontramos en el Evangelio de Mateo, por ejemplo, cuando Juan el Bautista oyó hablar en cárcel de las obras de Cristo y mandó a 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Y fíjense la respuesta espectacular que le da Jesús. Jesús le respondió: vayan a contar a Juan lo que ustedes oyen y ven. Los ciegos ven, los tullidos caminan, los leprosos son purificados y los sordos oyen, los muertos resucitan y la buena noticia es anunciada a los pobres. Todas son cosas que estaban afirmadas en Isaías 35, el capítulo 35, que las haría Dios en persona. Y ahora la vemos realizada en Jesús. Así también en el Evangelio de Marcos encontramos otra profecía realizada en Jesús, como por ejemplo también del libro del profeta Isaías. Dice Isaías: mira, yo envío a mi mensajero delante de ti para prepararte un camino, el camino. Una voz grita en el desierto: preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. Así se presentó Juan el Bautista en el desierto, proclamando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Esto está puesto en la introducción del Evangelio de San Marcos. Y vemos que es literalmente la cita, a propósito, tomada por Marcos, del profeta Isaías en el capítulo 40. Dice: preparen el camino al Señor, allanen sus senderos. Esta afirmación la dice directamente de Dios. Dice Isaías que Dios va a mandar un mensajero que allane el camino enfrente de él, y bueno, en el Nuevo Testamento tenemos ese mensajero, que es Juan el Bautista, que allana el camino para Jesús. Entonces tenemos en el Antiguo Testamento diciendo: voy a enviar un mensajero que allane el camino para Dios, y en el Nuevo Testamento tenemos ese mensajero allanando el camino para Dios, Jesús. En el Evangelio de Lucas, por ejemplo, tenemos una especie de juego de palabras con terminologías que se usaron a propósito, que son la de Salvador y Señor. En todo el Antiguo Testamento vamos a encontrar que se martilla bastante con que no hay otro Señor que no sea Dios y no hay otro Salvador que no sea Dios. Lo encontramos, por ejemplo, en Isaías, que dice: yo solo soy el Señor y no hay Salvador fuera de mí. Yo anuncié, yo salvé, yo predije, y no un Dios extraño entre ustedes. O por ejemplo también en el profeta Oseas: pero yo soy el Señor tu Dios, desde el país de Egipto no conoces a otro Dios más que a mí, y fuera de mí no hay Salvador. Entonces a Dios se le adjudica muy fuertemente que es el único Señor y el único Salvador. Y casi a propósito, de hecho no casi, totalmente a propósito por el evangelista Lucas, se nombra a Jesús con esos mismos nombres. Los ángeles, acá cuando Jesús nació, dicen: el ángel les dijo: no teman, porque les traigo una buena noticia. El ángel hablándole a los pastores: una gran alegría para todo el pueblo. Hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Las mismas cosas que se decían que eran exclusivas de Dios, ahora se ven replicadas en la persona de Jesús. El Evangelio de Juan es el que más claramente habla de la divinidad de Jesús, porque se dedicó a mostrarla especialmente. Por ejemplo, en el prólogo de Juan dice: al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios,
y la palabra era Dios. La palabra es Jesús. Este término logos que se usa para hablar de Jesús es esto, ¿no? Palabra. Y dice claramente la palabra es Dios. La palabra era Dios. También, por ejemplo, respecto a esta imagen que usa Juan de la luz. La noticia que hemos oído de él y que nosotros les anunciamos es esta. Dios es luz y en él no hay tinieblas. Esto dice Juan en la primera carta. Y vemos que en su evangelio usó esta misma terminología para hablar de Jesús. La palabra era la luz verdadera. O después, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esto está en Juan 8:12. Pero fíjense, Dios es luz y en él no hay tinieblas, y Jesús dice, yo soy la luz, en mí no hay tinieblas. Está claramente dicho por Juan que Jesús es Dios, ¿no? Usando un poco la metáfora de la luz. Después continuaremos con varios argumentos que se usaron dentro del concilio. Por ejemplo, en el capítulo 8 de Juan, versículo 58. Jesús, en una discusión con los fariseos, en los que le preguntan, que estaban discutiendo, Jesús dice directamente, les aseguro de que desde antes que naciera Abraham, yo soy. Esta afirmación directa de Jesús no es, como a veces se traduce en algunas Biblias erróneamente, que yo existía antes que Abraham. No. Jesús utiliza en griego, está escrito el Evangelio en griego, él usa esta expresión ego eimi. Ego eimi es yo soy, no es yo existía antes que Abraham. Es directamente traducido, literalmente, yo soy. Que es la traducción, la misma palabra que se usaba para decir el nombre de Dios. Dios se reveló a Moisés en la zarza y le reveló su nombre, Yahvé, yo soy, en hebreo, ¿no? Esto es un tiempo, es atemporal, yo soy. Y así también en griego, cuando se lo tradujo la Biblia del Antiguo Testamento al griego, la tradujeron varios años antes de Cristo en Alejandría, tradujeron este nombre, Yahvé, como ego eimi, yo soy. Es el nombre propio de Dios. Y Jesús lo repite, les aseguro que desde antes que naciera Abraham, yo soy. Desde antes de cualquier pacto, que cualquier promesa, yo soy Dios, les estaba diciendo. Usó directamente el nombre de Dios. Y esto los fariseos lo entendieron claramente, porque en el Antiguo Testamento estaba dictaminado que cuando alguien pronunciara el nombre de Dios en vano, como en teoría para ellos estaba haciendo Jesús, había que apedrearlo. ¿Y qué hicieron directamente los fariseos cuando Jesús dijo esto? Tomaron piedras para apedrearlo. Ese es el versículo siguiente. En Juan 8:58 Jesús le dice, yo soy, y en el 59 los fariseos lo tratan de apedrear. Ahí tenemos claramente un momento en el que Jesús dice en la Biblia, yo soy Dios. Muchas veces no van a decir que en ningún lugar de la Biblia dice que Jesús es Dios, lo dice por todos lados. Y en este momento es uno de los momentos en los que Jesús proclama fuertemente, yo soy Dios, ¿no? También en las cartas de San Pablo vamos a encontrar un montón de ejemplos. Y en la carta a Tito tenemos una cosa muy clara que es, mientras aguardamos la feliz esperanza y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Dios y Salvador son los títulos de Jesús. Que Jesús es Dios y San Pablo lo dice muchas veces. Además, tenemos que hablar de la terminología que usa Pablo en sus cartas. Pablo es de cultura judía, pero también es de la cultura helenista, de la cultura griega. San Pablo, en todas sus cartas, menciona a Jesús como el Señor. El Señor, el Señor, el Señor. Vamos a encontrar eso por todos lados. Y esto tiene unas raíces mucho más profundas de lo que a veces nosotros miramos. Pasa que para los judíos, como sabemos, el decir el nombre de Dios estaba terminantemente prohibido. Solo lo decía una vez el sumo sacerdote cuando entraba al santuario para ofrecer los sacrificios. No lo podía decir la gente normal. En cambio, lo que hacían era reemplazar la palabra donde tendría que ir el nombre de Dios, o dejaban vacío o ponían Señor. Ponían lo que sería en hebreo Adonai. Cuando se traduce la Biblia para el griego, se sacó estos lugares donde decía Adonai y en lugar de poner Yahvé, el nombre de Dios en hebreo,
se puso directamente Kyrios, el Señor. Entonces, en reemplazo de Elohim, que usaban para tapar el nombre de Dios, para que no pronunciara el nombre de Dios, decían esto, Elohim, eh, reemplazaron entonces en la Biblia, cuando lo tradujeron al griego, pusieron directamente Kyrios para reemplazar esa palabra en hebreo. Entonces se sobreentendía en las cartas de Pablo que él estaba hablando de Jesús como Dios cada vez que decía Señor. Entonces cada vez que leemos Señor Jesús, tenemos que entender que es Dios Jesús. También encontramos ejemplos en varios símbolos muy importantes del cristianismo que están muy encarnados en la vida del cristiano, que es por ejemplo la figura del buen pastor. Acá tenemos una pintura del arte paleocristiano en las catacumbas de Jesús el buen pastor. Y es que tenemos una referencia muy clara de la divinidad de Jesús en la imagen del buen pastor, que es, por ejemplo, en el libro de Ezequiel 34, capítulo 34, del versículo 7 al 11, Dios se está poniendo a sí mismo como el pastor ante el profeta y está diciendo que él, Dios, es el dueño de las ovejas, que Dios en esos versículos, él se queja de los asalariados que no trabajaron bien con las ovejas y dice que entonces va a venir él en persona a cuidar de las ovejas, a ser el pastor del pueblo. Y vemos en el capítulo 10 del Evangelio de San Juan, Jesús se adjudica todo esto casi íntegramente. Dice, Jesús, que es el dueño de las ovejas, se presenta, son mis ovejas, dice Jesús. Jesús se queja de los asalariados y dice que él no es así. Jesús dice que cuando vienen los lobos, los asalariados abandonan las ovejas y se escapan, y él dice que él no. Él es el buen pastor que da la vida por las ovejas. Y dice que él mismo viene a cuidar sus ovejas. Él mismo se pone en la misma cosa que el profeta Ezequiel dijo de Dios, sobre el buen pastor. Además encontramos muchas y muy variadas pistas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el Éxodo, referido al hecho de que si se puede o no se puede ver a Dios, muchos dicen, ¿cómo Jesús puede ser Dios si en teoría a Dios no se lo puede ver? En el Éxodo, cuando Moisés estaba hablando con Dios en el monte Sinaí, encontramos escenas intercaladas y entremezcladas de momentos en los que Moisés puede y no puede ver a Dios. Hay momentos en los que Dios le dice que se tiene que cubrir y que no puede verlo porque si no va a morir. Y hay momentos en los que directamente, por ejemplo, sube Moisés con los 70 ancianos y está Dios sentado en la mesa, los recibe y comen todos juntos ahí en el monte Sinaí. Encontramos un dinamismo entre momentos en los que Moisés puede ver a Dios y momentos en los que Moisés no puede ver a Dios. Y ahí encontramos ese dinamismo de el Padre y el Hijo obrando juntos. Hay un Dios, una parte, un Dios, una persona de la Santísima Trinidad que se hizo visible para nosotros. Y es eso lo que Moisés ve. Y hay una parte, hay una persona de Dios que no es visible, que eso es lo que Moisés no ve, justamente. Además, en el libro de Proverbios, en el capítulo 30, vemos una clara referencia sobre alguien llamado ser el Hijo de Dios directamente. Y después, en la visita de Dios a Abraham, vemos que está entredicho que son 3 ángeles, pero a su vez se dice que son Dios. Y de ratos es un ángel, de ratos es 3 ángeles, en el relato está como confuso, como entremezclado, muy parecido a la situación que encontramos en el Éxodo con Moisés. Y bueno, eso también nos muestra algunas pistas de la Trinidad en el Antiguo Testamento. A su vez, uno de los ejemplos más claros que usaron los padres de la Iglesia para hablar de la divinidad de Jesús es la de la transfiguración. Jesús se transfigura en el monte Tabor y no es casualidad que las 2 personas que se le aparecen a la derecha y a la izquierda sean Moisés y Elías. Moisés subió a una montaña para ver a Dios, Elías subió a una montaña para ver a Dios. Jesús subió a una montaña y se mostró frente a Moisés y a Elías, los 2 que subieron a una montaña para ver a Dios, o sea, para verlo a Él. Este momento es una clara imagen de la divinidad de Jesús, porque no es casualidad que Jesús se presente ante estos 2 personajes que se subieron montañas para ver a Dios. Entonces es Él el Dios que se les manifestó. Él es el Dios que ellos vieron. Él es el Dios del pueblo de Israel, el Hijo.
A su vez, también otra cosa muy clara es que dice, por ejemplo, en el Evangelio de San Juan, en su prólogo, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Todo fue creado por medio de él. Si todo fue creado por medio de él, significa que él mismo no es criatura. Significa que Jesús no es creado, sino que él es creador. Todo es creado por medio de él. No hay nada que no haya creado, ni tampoco se puede decir que él es criatura. Por lo tanto, es Dios. También encontramos, por ejemplo, en el Salmo segundo, este escrito que los padres han interpretado de una forma muy linda, que es: voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Para los padres esto se entendió muy claramente como la engendración eterna del hijo. Y esto es muy interesante porque, claro, estos textos son, por ejemplo, los salmos de David, que está hablando Dios y diciendo, yo te engendré hoy. Sin embargo, como sabemos, David ya era un hombre grande, no estaba naciendo en ese momento, sino que están refiriendo al legado de David que permanece para siempre, esta promesa del rey davídico eterno que iba a permanecer en el trono eternamente. Y como sabemos, ningún descendiente de la dinastía de David permaneció en el trono para siempre porque todos eran humanos que murieron. El único descendiente de David que permanece en el trono para siempre y por toda la eternidad porque resucitó y venció a la muerte es Jesús. Y entonces se entiende este texto como la engendración eterna del Hijo, que no es un tiempo de la historia, sino que se da en la eternidad de Dios atemporal. También encontramos en la Biblia varios ejemplos muy claros, por ejemplo en Juan capítulo 10, versículo 30, cuando Jesús dice, el Padre y yo somos una sola cosa. O en el capítulo 14, versículo 9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿no? Estos son textos que fraguaron, por ejemplo, para que en el concilio de Nicea se termine construyendo esta palabra que encontramos, que es homoousios, que es como han descrito la naturaleza de Jesús. Jesús como consustancial al Padre. ¿Por qué? Porque son una sola cosa, están hechos de una sola cosa, forman parte de una misma esencia. El Padre y el Hijo tienen una misma esencia, la esencia divina. Entonces, estos textos se entendieron muy claramente y lo muestran muy claramente, y esto devino entonces en la reflexión teológica que terminó gestando el término propio de homoousios. Y estos son más o menos una serie de argumentos teológicos del Concilio de Nicea que podemos encontrar directamente inspirados y tomados de la Sagrada Escritura que usaron los padres para defender la recta fe de la divinidad de Jesús. Muchas gracias.